Quiero decir algo antes de comenzar con las palabras que tengo para esta tarde, para cada uno de nosotros. Pero lo que quiero decir es esto, especialmente mientras estamos cerrando esta semana y mientras estamos mirando lo que ocurrió hace más de 2000 años atrás, cuando Jesús vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Hay un versículo en la palabra de Dios que muchas veces nosotros lo pasamos. Muchas veces no le ponemos la atención suficiente ni el significado que lleva. Mientras estaba escuchando al pastor Rodríguez cantar, y en esas melodías pensar, meditar lo que en realidad significa Jesús venir a este mundo a dar su vida por nosotros. Muchas veces nosotros, quizás como seres humanos, quizás porque es una historia que hemos escuchado ya tantas veces, quizás porque es tan común, quizás porque no la sabemos de memoria ya, quizás porque la hemos estudiado día tras día, semana tras semana, año tras año. Quizás por eso es que muchas veces cuando toca ciertas fechas, nosotros hablamos de ella, hacemos referencia a ellas, pero muchas veces la volvemos y la ponemos en la parte de atrás de nuestras mentes. Pero hermanos míos, eso no está bien. ¿Cuántas veces nosotros quizás podemos decir que muchas veces la historia, aunque sí la conocemos, estamos familiarizados con ellas, esa historia una vez más de Jesús venir a este mundo, de Jesús vivir entre nosotros, de Jesús ser arrestado, ser torturado, ser crucificado, morir por nosotros, para después entonces en el tercer día resucitar. Quizás es muy familiar ya, y quizás por eso muchas veces esa misma historia se queda en nuestras mentes. Quizás ese es el problema, porque una historia como esta es una historia que no solamente la debemos saber, no solamente estar familiarizados con ella. Quizás ahí está el problema. La diferencia que existe entre nosotros conocer la historia y nosotros vivir nuestra vida en contexto de la historia. 18 pulgadas. 18 pulgadas. La diferencia que existe entre el cerebro y el corazón. 18 pulgadas. La diferencia que existe entre sabernos la historia de la cruz de memoria. La diferencia que existe entre leer la historia de la cruz y vivir nuestra vida en contexto de la cruz. Sería serio, ¿no es cierto? Trágico que nosotros perdiéramos el cielo por solamente 1,5 pies. ¿Qué debe significar para nosotros la cruz del Calvario? ¿Qué debe significar? Hermanos míos, la realidad es que cuando nos ponemos a pensar, yo creo que nosotros nunca, contando toda la eternidad, vamos a poder responder, vamos a poder
vamos a poder entender el sacrificio de un Dios crucificado y un Cristo en la cruz. Y el versículo que me refería al principio, y con esto quiero terminar porque esto no fue lo que yo vine a hablarle a ustedes hoy. Pero algunas veces uno que se inspira, ¿verdad? Y hermanos míos, ese versículo lo encontramos en Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O sabéis que vuestro cuerpo no es vuestro? ¿Os conocéis? ¿Os sabéis que no sois vuestro? ¿Que fuisteis comprado por precio? ¿Os sabéis que su cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo. Hermanos míos, ¿cómo nosotros podemos responder a esta historia que esta semana estamos recordando? ¿Cómo podemos nosotros responder al sacrificio en la cruz del Calvario de Cristo Jesús? Quizás no hay palabras, pero yo solamente quiero dejarlos con este pensamiento. Todos nosotros le pertenecemos a Cristo. Todos nosotros, todo nuestro ser le pertenece a Cristo. Muchas veces hablamos de la mayordomía cristiana. Y cuando hablamos de la mayordomía, muchas veces ¿a qué es lo que nos referimos nosotros? Al dinero, ¿verdad? A las finanzas, a los diezmos, las ofrendas. Quizás muchas veces nos sentimos, y este es otro tema, nos sentimos muchas veces como con miedo, porque quizás si tenemos que pagar este diezmo y esta ofrenda, quizás no nos alcance para el mes. Pero ¿saben una cosa? Que la mayordomía cristiana es mucho más que las finanzas, es mucho más que los diezmos y las ofrendas, porque la mayordomía cristiana lo que nos dice es que Cristo Jesús dio su vida por todo mi ser, que Cristo Jesús murió por mí completamente y que yo ahora todo le pertenezco a Cristo. Si yo me puedo mover, mi movimiento le pertenece a Cristo. Si yo puedo hablar, mi voz le pertenece a Cristo. Si yo puedo caminar, mis pies le pertenecen a Cristo. Si yo puedo cantar, mi canto le pertenece a Cristo. Todo lo que somos le pertenece a Cristo. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, en esta tarde de sábado, nos volvemos a reunir una vez más. Gracias, oh Dios, por el bello programa que nosotros ya hemos visto en esta tarde. Qué lindo es compartir como hijos tuyos, como hermanos, y poder disfrutar aquí en la iglesia de la música, del drama tan bello y del mensaje que nos ha traído, oh Dios, tú. Oh Dios, ahora al abrir tu santa palabra, en estas últimas palabras que le quedan a un servidor, oh Dios, por favor, úsame una vez más, no para mí, sino, oh Dios, para tu honra y para tu gloria y para tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo recuerdo el sábado pasado, cuando yo estaba hablando con ustedes allá afuera, y yo recuerdo que el versículo que tocamos el sábado en la tarde fue un versículo que se encontraba en contexto del ministerio de Jesús, pero también de su popularidad. ¿Recuerdan ustedes? Mateo capítulo 16. Jesús estaba en el apogeo de su popularidad. Todo el mundo quería estar presente. Todo el mundo quería escucharlo. Todo el mundo quería saber lo que Jesús iba a decir próximo. La historia de esta tarde, una vez más, la encontramos cuando Jesús estaba en lo más alto de su popularidad aquí en la tierra. Y encontramos la historia en el libro de Marcos capítulo 2. Y hermanos míos, al
al llegar a la conclusión, ya yo pensaba, Pastor Rodríguez, que yo me estaba despidiendo, Pastor González, ya yo pensaba que nos estábamos despidiendo esta mañana en el segundo servicio. Sin embargo, pues aquí estamos, ¿verdad? Y mientras yo meditaba en lo que quería compartir con ustedes en esta tarde, mientras hablaba con Dios a ver qué íbamos a tocar en esta tarde, este versículo me vino a la mente. Una vez más, Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y dice allí la palabra de Dios: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Y recuerden, esta era como la base de Jesús, ¿verdad? Esta era donde Jesús estaba centrado su ministerio. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Ustedes ven, Jesús, todo el mundo donde él iba lo seguían, y allí la gente, la multitud se reunía. Y ahora Jesús llega a Capernaum, y desde que llega aquí la casa se llena. Ya no había lugar para nadie. Imagínense, no podían ni entrar por la puerta, no podían ni tirarse por la ventana. Entonces, versículo 3, vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Qué linda la historia, ¿verdad? La historia de este paralítico. No podía caminar, y cuando Jesús lo vio, Jesús le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué pasó? Él se levantó y caminó, ¿verdad?, con toda fuerza y con toda salud. Ahora, hermanos míos, vuelvo a decirles que mientras yo pensaba en el tema y el mensaje en que yo quería dejar a la iglesia en esta noche, yo quiero compartir con ustedes algunas lecciones de la historia que acabamos de leer. Muchas veces cuando nosotros hacemos referencia a esta historia, nosotros hacemos referencia, en otras palabras, los personajes importantes o principales de la historia, ¿verdad? Es el paralítico, ¿no es cierto? El paralítico fue a quien Jesús lo vio y le dijo: tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Ese es el personaje principal. Jesús, claro, cuando Jesús entonces lo ve y lo llama. Pero generalmente nosotros hablamos a referencia del paralítico. En esta noche yo quiero compartir con ustedes esta historia de otro punto de vista. No del punto de vista del paralítico, sino de los 4 amigos que menciona la historia. 4 amigos. Número 1, quiero mencionar lecciones de estos hombres, de estos jóvenes. Número 1, es importante reconocer que Jesús, ustedes escucharon lo que yo acabo de leer, Jesús dijo que fue por la fe de ellos, ¿verdad, hermano? Fue por la fe de ellos que Jesús, cuando vio el paralítico, le dijo: levántate y anda. Yo creo que Jesús también estaba mirando a estos 3 amigos del paralítico. Quiero compartir con ustedes 4 lecciones rapiditos en esta noche que podemos tomar de esta historia, podemos tomar de estos 4 hombres amigos del paralítico. Número 1, es claro
que estos 4 hombres amaban a su amigo el paralítico. Ellos lo amaban. Ellos le importaba. Ellos fue lo que hicieron cualquier tipo de esfuerzo para ellos entonces ver que su amigo fuera sanado. Ellos amaban al paralítico, amaban a su amigo. Y el primer punto que yo quiero hacer en esta noche, mientras ya yo me estoy yendo, mi corazón está con ustedes, hermanos míos, pero al yo irme, yo quiero, es mi deseo, es mi oración, que amémonos los unos a los otros. Amémonos los unos a los otros. Esta iglesia es una bendición. La comunidad de esta iglesia es una bendición. Y yo quiero, es mi deseo y voy a orar para que exista siempre el amor en esta iglesia. Número dos, estos 4 hombres, amigos del paralítico, no solamente anunciaron a Jesús. Ellos no solamente, en otras palabras, fueron donde el paralítico o el paralítico habló con ellos y estos hombres le dijeron, mira, yo sé que tú estás enfermo, pero sabes una cosa, yo creo que hay un hombre que se llama Jesús que viene para acá, para Capernaum, y yo creo que él te puede sanar. Eso no fue lo que hicieron los amigos. Estos amigos no le dijeron a su amigo el paralítico, mira, aquel que está allá, tú ves aquella casa, aquel que está allá en esa casa, ese es Jesús y Jesús te puede sanar. Eso no fue lo que hicieron los amigos. En otras palabras, amigos míos, hermanos y hermanas, no es suficiente predicar el evangelio. No es suficiente apuntar al mundo, apuntar a otros a Jesús. No es suficiente. Imagínense ustedes estos 4 amigos diciéndole al paralítico, mira, ¿por qué tú no vas allá? Búscate una rueda, búscate un bastón, ve allá que Jesús te va a sanar. No, ¿qué hicieron ellos? Ellos tomaron su amigo y lo llevaron a Jesús. Nosotros tenemos una responsabilidad de no solamente anunciar a Jesús, no solamente predicar a Jesús. Tenemos una responsabilidad de llevar a otros a los pies de Cristo. Llevemos a otros. Yo recuerdo cuando yo era jovencito, yo siempre quería ser pastor. Y yo recuerdo cuando yo era jovencito, estaba la idea muchas veces que el pastorado era solamente predicar el evangelio. Que esa es nuestra responsabilidad. Y yo recuerdo que yo como que peleaba con eso. Yo resistía a eso. ¿Por qué? Porque yo sabía que predicar el evangelio y las nuevas de gran gozo, miren, es lindo. Es poderoso, pero que había más. Porque aunque este mundo no va a ser perfecto hasta que Cristo venga, aunque este mundo va a estar todavía con sufrimiento y con dolor y no va a llegar a ser perfecto, no quita que nosotros tengamos la responsabilidad de nosotros a tratar y trabajar para hacer de este mundo un mundo mejor. Para hacer de nuestra comunidad una comunidad mejor. Para hacer de nuestro pueblo un pueblo mejor. Y para hacer de nuestra isla una isla mejor. Nosotros tenemos una responsabilidad de ayudar a otros y de estar defendiendo con justicia, de estar defendiendo a aquellos que no se pueden defender por sí mismos. Nosotros tenemos una responsabilidad, hermanos míos, para aquellos que son débiles. Yo recuerdo cuando yo fui capellán del equipo de Los Ángeles Dodgers, del equipo de Grandes Ligas de los Dodgers. Yo fui capellán por 5 años. Y yo recuerdo que cuando los Dodgers
tenían esa clínica que ellos hacen 6 cada temporada para niños, y ellos van a diferentes áreas de Los Ángeles que son pobres. Yo recuerdo que yo iba con ellos y yo me puse a pensar, ¿y qué de las personas que traen estos muchachos? Y que yo sé que estos muchachos quieren jugar béisbol, yo sé que ellos admiran a estos jugadores, porque traíamos un grupo, ¿verdad?, de jugadores. Y yo me puse a pensar, y yo recuerdo que yo entonces involucré a mis 2 hospitales. Estaba el Hospital Adventista de Glendale y el Hospital White Memorial en el este de Los Ángeles. Y yo traje estos 2 hospitales y los puse juntos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los Dodgers hacían clínicas de béisbol para los niños, entonces yo comencé a traer una feria de salud para los adultos, para los padres, para los jóvenes, para la gente que traía a los muchachos, ¿verdad? Y yo recuerdo que comenzamos simple. Nosotros pues llevábamos, por ejemplo, enfermeras, llevábamos instrumentos, le cogíamos la sangre a los pacientes, le cogíamos la colesterol, comenzamos haciendo cositas así, llevando materiales de salud. Comenzamos también a dar materiales de nuestra iglesia, porque yo estaba dando ahí materiales de la hermana White también. Entonces así comenzamos, ¿verdad? Hasta que fue creciendo. Y fue creciendo. Entonces comenzamos a traer doctores y médicos. Comenzamos a dar exámenes de mamografía. Comenzamos a dar exámenes también de diferentes cosas mayores para la gente. Entonces los doctores comenzaron a hacer exámenes de la vista. Teníamos doctores que estaban dando consejos, porque mucha de esta gente, ellos no tenían seguro o no podían pagar el seguro para ellos mismos ir a otros doctores. Entonces así comenzamos. Después comenzamos a traer terapistas físicos y terapistas educacionales. Entonces, pues cuando antes de los peloteros, ¿verdad?, juntarse con los niños, poníamos a los niños a hacer ejercicio, ¿verdad?, y a soltarse para que estuvieran listos. Eso fue, o cuando yo me fui de California en el año 2002 para Hawái, hace 22 años, y todavía los Dodgers están haciendo feria clínica en el presente. Hay que ayudar a la comunidad. Yo le digo siempre a los pastores, a mis estudiantes, miren, cuando usted llegue a un distrito, cuando llegue a un pueblo, conozca los recursos para que usted conozca. Si le preguntan dónde yo puedo ir a un consejero, vayan allá. ¿Dónde yo puedo, cuál es el mejor doctor para esto? ¿O dónde puedo buscar ayuda para la adicción? Ya ustedes saben. Pero hermanos míos, nosotros tenemos una responsabilidad a este mundo. Yo siempre digo, y esto es muy personal para mí, que para mí uno de los objetivos grandes es hacer la espiritualidad funcional en la vida de otros. Número 3. Otra lección que nosotros podemos aprender de estos 4 hombres es a ser creativos mientras nosotros estamos trabajando en la misión. Hay que ser creativos. Porque imagínense ustedes, estos 4 hombres, ellos aman a su amigo, ellos cogen a su amigo y lo llevan a Jesús. Pero cuando llegan allá, ¿qué pasa? Cuando llegan allá, no cabían, no podían entrar por la ventana, no podían entrar por la puerta, no podían empujar a nadie. Entonces, mira, ellos podían muy bien haber dicho ¿qué? Tratamos, ¿verdad? Tratamos. Hicimos lo mejor que podíamos. Podrían haber dicho eso. Hicimos lo mejor que podíamos hacer y dejarlo ahí. Sin embargo, ¿qué pasó? Ellos comenzaron, yo no sé, hermano, si ellos eran ingenieros, no sé, pero ellos comenzaron a ver qué podemos hacer. Ellos comenzaron a explorar. ¿Y qué hicieron entonces? Finalmente, mirando así, quizás ellos miraron en el techo, no sé qué hicieron, quizás pudieron hablar con el dueño, quizás miraron que había un hueco, quizás había una parte más blandita que la otra. ¿Y qué hicieron? Hicieron un hoyo, hicieron un hueco, ¿verdad? Y bajaron a su amigo por el techo. Hay que ser
creativos, hermanos míos. En el ministerio hay que ser creativos. Yo le agradezco a Dios, y se lo dije al hermano, yo le agradezco a Dios y agradezco a esta iglesia, porque en medio de la pandemia, muchas iglesias cerraron. Muchas iglesias perdieron miembros. ¿Por qué? Porque no fueron flexibles ni fueron creativas para ver cómo iban a seguir presentando el mensaje. Y esta iglesia lo hizo. Esto de las redes que estamos hablando, Pastor O'Neill, esto de las redes, mire, eso es una manera creativa de presentar el mensaje, de llevar la palabra de Dios a un mundo que aún no le conoce. Todas esas personas que se conectan, eso es Dios. Eso es Dios, mi hermano. Eso es Dios. Y yo algunas veces me pongo a pensar y digo, pero ven acá, ¿ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba entrando? En esta semana, ¿recuerdan? Cuando Jesús estaba entrando en un burrito hacia Jerusalén. Y alguien comenzó a criticar y a hablar. ¿Y qué dijo Jesús? Que muchas veces, si la gente no habla, ¿qué hermano? Hermano Genán, que las piedras hablarán. Ahora, yo me imagino, yo no sé, pero ¿qué significa eso? Jesús sabía, no ellos, 2000 años después. Si alguien hubiera visto esto, 2000 años atrás, es una piedra. Es muy fácil coger esto, ¿verdad? Y tirarlo. Es una piedra. Y gloria a Dios, en el año 2024, estas piedras están hablando, gloria a Dios. Úsenla para la honra y para la gloria de Dios. Y por último, hermanos míos, con esto termino ya. Algunas veces, para poder lograr el objetivo, para poder cumplir la misión, saben que hay que romper barreras. Hay que romper barreras. Y eso fue lo que hicieron estos 4 hombres. Ellos rompieron la barrera que lo estaba impidiendo en llegar a Jesús. Hermanos míos, sean creativos, pero recuerden también que nosotros quizás de aquí hasta que Cristo venga vamos a tener que seguir rompiendo barreras. Vamos a tener que seguir derrumbando murallas para la honra y para la gloria de Dios y para presentar el mensaje de salvación y de vida eterna. Que Dios bendiga a esta iglesia. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Mi oración es que ustedes sigan siendo siervos y siervas de Dios para su honra y para su gloria hasta que Cristo venga. Dios los bendiga.